Bienvenidos a Pelotón Sin Filtro, el canal donde te contamos lo que otros callan en el mundo del ciclismo. Hoy es un día histórico para México y para todo el deporte mexicano. Isaac del Toro acaba de destrozar a Seixas, a Ayuso y a Lipowitz en la clasificación general, después de irse al suelo en una caída durísima de la que se recuperó él solo en cuestión de segundos. Se mete tercero en el podio real del Tour de Francia y, por si fuera poco, recupera también el maillot blanco de mejor joven que llevaba días perdido. Dos maillots en juego, un solo mexicano destrozándolo todo a su paso, mientras Europa entera se rinde ante lo que está haciendo este muchacho de 22 años. Pero hay algo todavía más fuerte que eso, y quiero que lo tengas presente durante todo el video. Ayer mismo, sin que casi nadie le prestara atención, Tadej Pogačar soltó una frase que hoy suena a profecía. Dijo que la etapa de hoy sería mucho más difícil de controlar que la de ayer, que habría muchas opciones sobre la mesa. Nadie imaginaba hasta qué punto tenía razón. Hoy te voy a contar tres cosas, así que no te muevas de aquí. La primera, la frase de Pogačar que se ha cumplido de la forma más dramática posible y lo que pasó de verdad en la carretera para que el propio líder del Tour tuviera que avisar de que esto se le podía ir de las manos a cualquiera. La segunda, el momento exacto en el que la carrera cambió para siempre, con una caída que ha dejado un vacío enorme en este Tour de Francia, y cómo Isaac salió de ahí para seguir peleando. Y la tercera, quédate hasta el final porque es la que de verdad importa. Cómo Isaac terminó atacando él solo a falta de 900 metros, y por qué esta noche, por primera vez en todo este tour, el mexicano duerme en el podio de verdad. Pero antes de arrancar, si te gusta este contenido sobre ciclismo sin filtro, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Esto me ayuda enormemente a seguir trayéndote las últimas noticias del ciclismo cada semana. Ahora sí, vamos directos al lío de verdad. Antes de meternos en la locura de hoy, recuerda dónde amanecía Isaac esta mañana. Séptimo de la general a 5 minutos y 50 segundos de Pogačar, con Vingegaard segundo a 4 minutos y 30, Evenepoel tercero a 5:04, Seixas cuarto, Ayuso quinto y Lipowitz sexto por delante de él. Un pelotón de favoritos apretadísimo, con Isaac todavía luchando por hacerse un hueco entre los grandes. Guárdate esa imagen, porque en las próximas horas todo eso va a cambiar por completo. Vamos con la carrera de hoy, kilómetro a kilómetro, porque cada detalle de esta jornada importa para entender lo que ha pasado. 183 kilómetros y 900 metros entre Champagnol y el plató de Solaizón. Una jornada que ya se anunciaba como la más decisiva de toda la segunda semana. A 167 kilómetros de meta se disputó el sprint intermedio de Saint-Laurent en Granvaux, con Jasper Philipsen llevándose los puntos, antes de que empezara de verdad la pelea por la fuga. La escapada tardó en cuajar. A 150 kilómetros de meta, en plena subida al Côte de Rus, un puerto de tercera categoría de 6 kilómetros y medio, Paul Seixas sufrió un pinchazo que le dejó a 44 segundos del pelotón principal en el peor momento posible, obligando a todo su equipo a trabajar para devolverlo a la carretera principal. Movistar Team, fiel a su tónica de todo este tour, se mostró de nuevo activo con Javier Romo, Nelson Oliveira, Raúl García Pierna y Einer Rubio, intentando colarse en distintos movimientos de ataque, en varios intentos sucesivos que el pelotón fue neutralizando uno tras otro. Richard Carapaz también probó suerte en solitario en ese mismo tramo, buscando repetir el protagonismo que ya tuvo hace unos días, sin éxito esta vez. Finalmente, tras casi 40 kilómetros de escaramuzas constantes, se consolidó una fuga numerosa de 24 corredores con nombres de peso. Adam Yates, compañero de Isaac en el UAE, Tom Pidcock, Egan Bernal, Quinn Simmons, Bruno Armirail, Víctor Campenaerts y el propio Einer Rubio, entre otros. El UAE dejó marchar a ese grupo sin gastar ni una bala, sabiendo perfectamente que Adam Yates, ahí delante, iba a ser una pieza clave más adelante. La fuga llegó a tener casi 3 minutos de ventaja antes de encarar la tríada final de ascensiones. A 52 kilómetros de meta, arrancó el Salève, el Col de la Croisette, un puerto de primera categoría tan corto como brutal. 4 kilómetros y 600 metros, con rampas de hasta el 12,5%, con apenas el último kilómetro suavizándose por debajo del 10%, algo que en esta subida apenas se puede llamar suavizar. Tom Pidcock impuso un ritmo feroz que fragmentó
fragmentó el grupo de cabeza en pedazos desde los primeros metros, dejando fuera a nombres como Raúl García Pierna, y fue Quinn Simmons quien terminó coronando en solitario con una exhibición de piernas impresionante, sacando ventaja incluso a un grupo perseguidor formado por Yates, Rubio, Pidcock y Bossard. Después llegó el descenso, y después la Côte du Mont, un puerto corto de tercera categoría de 2 kilómetros con una rampa dura por encima del 7,5%, que Pidcock volvió a coronar en cabeza tras cazar de nuevo a Simmons en la bajada anterior. Y aquí llega el momento que ha marcado todo el día, y quiero contarlo con el respeto que merece. A 24 kilómetros de meta, en pleno descenso, Jonas Vingegaard sufrió una caída brutal al encontrarse con una isleta peligrosa en una curva, sin ninguna señalización previa. Isaac del Toro estaba justo ahí, en la misma curva, y por muy poco logró esquivar el mismo golpe que sufrió el danés. Vingegaard se hizo mucho daño. Intentó continuar, pero finalmente tuvo que subirse a la ambulancia con el brazo en cabestrillo y decir adiós a este Tour de Francia, poniendo fin a una racha en la que había terminado primero o segundo en las últimas 5 ediciones de la carrera. Es una pérdida enorme para este Tour y para el ciclismo en general, y desde este canal solo podemos desearle una recuperación completa. Isaac, por su parte, logró mantenerse en pie y seguir rodando, aunque el susto quedó ahí, flotando sobre el resto de la etapa. ¿Creéis que la caída de Vingegaard cambia por completo el planteamiento de lo que queda de Tour? Déjamelo en los comentarios, con respeto hacia lo que le ha pasado al danés. Y aquí conviene detenerse un momento, con la cabeza fría, en lo que significa esta baja para el resto de la carrera. El Visma Lease a Bike se queda sin su líder absoluto a una semana exacta de llegar a París, con toda la estructura del equipo pensada alrededor de un corredor que ya no está en carrera. Es un golpe durísimo, no solo para Vingegaard, sino para la propia competitividad de este Tour de Francia, que pierde de un plumazo al único hombre que en los últimos años ha sido capaz de plantarle cara de tú a Pogačar en una gran vuelta. Y aunque suene frío decirlo así, la realidad de este deporte es que la clasificación general de esta noche ya no puede entenderse sin ese hueco que deja el danés justo por encima de donde peleaba Isaac. Tras el mazazo, la carrera siguió su curso. Mauro Schmid, ganador de la etapa 13 hace unos días, intentó resistir en cabeza junto a los restos de la fuga, pero el ascenso final al plató de Solaizón, 11 kilómetros y 300 metros al 9%, era un escenario demasiado exigente para cualquier aventura en solitario. A 10 kilómetros de meta, Red Bull Bora Hansgrohe se puso a tirar con fuerza en el pelotón, endureciendo el ritmo antes de que Adam Yates, todavía metido en la fuga, se colocara al frente para preparar el terreno perfecto para su compañero Pogačar. A 7,5 kilómetros de meta, Pogačar decidió que era su momento. Se puso él mismo a tirar del grupo de favoritos y reventó la carrera en 1000 pedazos. Solo Isaac del Toro y Remco Evenepoel pudieron seguir su rueda. Paul Seixas, Florian Lipovic y Juan Ayuso se quedaron atrás, incapaces de responder al cambio de ritmo. Y aquí viene el detalle que lo cambia todo. Lejos de buscar únicamente su quinta victoria de este Tour, Pogačar se puso a trabajar al frente del trío cabecero para favorecer expresamente a Isaac en la clasificación general. El esloveno marcó el ritmo casi hasta la misma línea de meta, sacrificando opciones propias de etapa por meter a su compañero mexicano en el podio real del Tour de Francia. A 900 metros de meta, fue el propio Isaac quien decidió mover ficha primero. Atacó con todo, y Evenepoel, con una resistencia que hay que reconocerle, aguantó el golpe. A 700 metros, Pogačar volvió a tomar el mando por delante de Evenepoel y del Toro, controlando la situación hasta el final. Pero en la volata definitiva, Remco Evenepoel sorprendió a todo el mundo, incluido al propio maillot amarillo, y se llevó la victoria de etapa en un sprint que nadie esperaba. Ganarle un sprint a Tadej Pogačar en la cima de un puerto fuera de categoría, después de un ataque tan duro, no es algo que se vea todos los días. Isaac completó el podio de la jornada, su tercer podio de etapa en lo que va de Tour, por detrás de Pogačar. Por su parte, Seixas y Lipovic cruzaron la meta 58 segundos por detrás del trío de cabeza, un resultado que mantiene al francés dentro de la pelea por los puestos de honor, pese a haber perdido terreno, mientras que Lipovic sigue demostrando ser un escalador de nivel top 10 sin llegar a inquietar del todo a los de arriba. Juan Ayuso, en cambio, tuvo una tarde para el olvido. Tras una jornada muy complicada ya en los Vosgos, hoy en los Alpes se dio cerca de 2 minutos completos, la peor actuación de todo su Tour de Francia en un puerto de categoría especial, y su nombre empieza a alejarse de forma preocupante de la pelea real por el podio. ¿Creéis que el ataque de Isaac a
900 metros fue el movimiento que le ha asegurado esta noche el tercer puesto de la general? Déjamelo en los comentarios. Y ahora, agárrate, porque aquí viene la reflexión que de verdad importa esta noche. Hace apenas una semana, el propio director deportivo del UAE, Josean Fernández Machín, dejó una frase que en su momento pasó casi desapercibida. Dijo que si el equipo era consciente de que Isaac estaba en un momento óptimo, se plantearían trabajar para que pudiera subir al podio. Hoy, exactamente eso es lo que ha pasado. No fue casualidad, no fue un golpe de suerte, fue un plan que el UAE llevaba semanas madurando y que hoy se ha ejecutado a la perfección delante de todo el mundo. Pogačar no subió ese puerto pensando solo en su quinta victoria de etapa. Subió pensando en meter a Isaac en el podio de verdad del Tour de Francia, y lo consiguió. Y volvamos un momento a la frase de Pogačar de ayer, porque ahora cobra un sentido distinto. Cuando dijo que la etapa de hoy sería difícil de controlar, muchos pensaron que hablaba solo de la dificultad del puerto, pero lo que ha pasado hoy demuestra que hablaba de algo mucho más grande. Una jornada en la que el líder del Tour terminó perdiendo el sprint ante su propio rival de podio, en la que el gran favorito al segundo puesto se fue a casa en ambulancia y en la que un mexicano de 22 años terminó durmiendo en el podio real de la carrera más importante del ciclismo mundial. Pocas veces una frase aparentemente inocente ha resultado tan certera, y hay algo más que merece la pena subrayar sobre la actuación de Isaac hoy, más allá del resultado. No se limitó a defender, no se limitó a seguir la rueda de los mejores. A 900 metros de meta, fue él quien decidió atacar primero, obligando a reaccionar al propio Evenepoel. Esa no es la actitud de alguien que se conforma con estar ahí, es la actitud de alguien que quiere ganar, aunque hoy el resultado final le haya dado el podio de la general en lugar de la victoria de etapa. Y sinceramente, para lo que se juega esta noche, el podio de la general vale muchísimo más que una victoria de etapa suelta. Y ahora te voy a contar algo que este canal llevaba guardado desde hace días, esperando exactamente este momento. Porque el plató de Solaizón no era una montaña cualquiera para Isaac del Toro. El domingo 14 de junio de este mismo año, en la última etapa del Tour Auvernia-Ródano-Alpes, antes conocido como el Criterium del Dauphiné, Isaac ya subió esta misma cima. Y no subió cualquiera cosa. Atacó en solitario a 8 kilómetros y 800 metros de la cima y llegó a meta con 1 minuto exacto de ventaja sobre Juan Ayuso, que fue segundo esa tarde, y con 1 minuto y 2 segundos sobre Tobias Halland Johannesen, tercero. Aquel día, además, Isaac venía de ganar también la etapa anterior en el Gran Colombier, completando un doblete perfecto que le dio la general de aquella carrera, empezando el fin de semana en la 10ª posición. Sus propias palabras entonces fueron: "Es una victoria muy especial para mí y para todo el equipo". Hoy, mes y medio después, la carretera ha vuelto a este mismo lugar, y aunque el desenlace de hoy ha sido distinto, con Evenepoel llevándose la etapa, el mensaje de fondo es idéntico. Isaac del Toro ya sabía lo que se sentía ganando en esta montaña antes de que el Tour de Francia pisara siquiera sus rampas. Y de nuevo, el gran perjudicado en este mismo puerto ha sido Juan Ayuso, que hoy ha cedido cerca de 2 minutos, exactamente, en el mismo sitio donde hace un mes y medio ya se quedó a 1 minuto de Isaac. La historia, a veces, se repite con una precisión casi incómoda. La clasificación general queda esta noche así: Tadej Pogačar sigue líder, Remco Evenepoel segundo a 5 minutos exactos, e Isaac del Toro tercero a 5:58. Tercero. Por primera vez en todo este Tour de Francia, el Torito duerme en el podio de verdad, el que se sube en París. Y hay más, mucho más. Al superar a Paul Seixas en la clasificación general, Isaac recupera también esta noche el maillot blanco de mejor joven, el mismo que perdió hace unos días tras el bajón del Eliorán. 2 maillots reales en juego para un solo corredor, el del podio general y el de los jóvenes. Isaac vuelve a ser, oficialmente, el mejor corredor menor de 26 años de todo este Tour de Francia. Y guárdate este dato, porque es una barbaridad, y va a condicionar toda la última semana de carrera. Entre el segundo puesto de Evenepoel y el tercero de Isaac, solo hay 58 segundos. 58 segundos separan al belga del mexicano en la lucha por el segundo cajón del podio, con toda la última semana de Tour todavía por delante, incluida una contrarreloj que puede mover ese margen en cualquier dirección. Y no nos olvidemos del trabajo silencioso que ha hecho posible todo esto. Adam Yates, compañero de Isaac en el UAE, pasó prácticamente toda la etapa metido en la fuga de 24 corredores, gastando energía kilómetro tras kilómetro, para terminar colocándose al frente del grupo justo en el momento decisivo y preparar el terreno perfecto para que Pogačar lanzara el ataque que metió a Isaac en el podio. Ese tipo de trabajo no sale en ningún titular, no lo vas a ver en ninguna estadística destacada, pero sin ese sacrificio de Yates, hoy no estaríamos hablando de un podio para Isaac del Toro. Es la misma profundidad de plantilla que llevamos semanas señalando en este canal como la gran ventaja estructural del UAE sobre cualquier otro equipo del pelotón. Y hay que poner esto en su justa dimensión histórica, porque no es un dato menor. Ya sabíamos que Isaac era el primer mexicano
mexicano en ganar una etapa del Tour de Francia en 36 años, desde Raúl Alcalá. Pero estar tercero de la clasificación general a falta de una semana para llegar a París, con el maillot blanco puesto otra vez, es un escalón completamente distinto. Es meterse en la conversación real por subir al podio de la carrera más importante del ciclismo mundial. Algo que ningún corredor mexicano ha hecho jamás en la historia de la prueba. No es una anécdota, no es un dato curioso para una tarde tranquila. Es la posibilidad real de reescribir lo que este país ha conseguido nunca en el ciclismo de ruta. Y mientras tanto, la prensa europea, que llevaba semanas hablando de Seixas y de Ayuso como el futuro del ciclismo continental, hoy se ha visto obligada a poner el nombre de un mexicano de Ensenada por delante de los dos en cualquier análisis serio sobre quién puede subir al podio de este Tour de Francia en París. Y aquí conviene detenerse un momento más en la reacción de Isaac tras cruzar la meta. Lejos de mostrarse simplemente aliviado por el resultado, el propio mexicano dejó claro con su actitud sobre la bicicleta que el objetivo de hoy nunca fue conformarse. Se vació entero en ese ataque a 900 metros, sabiendo que el premio real no estaba en ganar el sprint de la etapa, sino en algo mucho más grande y mucho más duradero. Un puesto en el podio de la clasificación general que se defiende cada día que queda de carrera. Esa es la diferencia entre un corredor que busca el titular de un día y uno que está construyendo algo que va a durar hasta París. Y no hay que perder de vista tampoco lo que ha pasado más atrás en la general. Tom Pidcock, el corredor que hace 2 días se coló en la pelea por el podio gracias a una fuga de casi 12 minutos, volvió a meterse hoy en la escapada del día, buscando repetir el golpe. Pero en una etapa de verdad, con las piernas de los favoritos frescas y decididas a pelear, la historia fue muy distinta a la de aquella jornada de transición. El británico no pudo aguantar el ritmo de la cabeza de carrera en el tramo final y se quedó sin opciones de repetir la machada. Justo lo que este canal llevaba días avisando. Su posición prestada tenía fecha de caducidad, y esa fecha ha llegado hoy, en la primera etapa de verdad exigente desde entonces. Mañana llega el segundo y último día de descanso de este Tour de Francia, una de las jornadas más intensas de toda la carrera, todavía fresca en la memoria de todo el pelotón. Los equipos aprovecharán para recuperar piernas, revisar el material y, en el caso del Visma, para digerir la marcha de su líder a falta de una semana escasa para llegar a París. Y cuando la competición se reanude, llegará la contrarreloj individual, una cita contra el crono que puede seguir moviendo esta clasificación general que hoy ha quedado del todo trastocada. Isaac tendrá que defender esos 58 segundos sobre Evenepoel en un terreno donde el belga, campeón olímpico de la especialidad, parte como favorito claro sobre el papel. Pero después de lo que hemos visto hoy, con un Isaac capaz de atacar primero a 900 metros de la meta de un puerto fuera de categoría, cualquier pronóstico se queda corto. ¿Creéis que Isaac del Toro puede mantener este tercer puesto hasta París? Yo tengo mi respuesta. Quiero leer la tuya. Déjamela en los comentarios y vamos todos a apoyar al Torito aquí abajo. Y hasta aquí el video de hoy, fanáticos del pedal, en uno de los días más grandes de todo este Tour de Francia. Si todavía no le has dado like, hazlo ahora. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para no perderte nada de lo que viene tras el día de descanso. Nos vemos muy pronto en el Tour de Francia, con Isaac del Toro ya instalado, por fin, en el podio de verdad.